Rana. Hola, Rana, ¿cómo estás? Hola, chicas. Muy bien. ¡Ay, tenés sonido, Rana! ¿Puedo creer esto? Estoy con eco, mi propio croar. Claro. No, te estamos traduciendo en vivo. Claro. Espectacular. En realidad, vos en realidad hablas así, bueno. Es eso. Es todo o sea, es una tecnología increíble la que manejamos para que vos puedas hablar. Exactamente. ¿Vos estás Claro. croando? Esa es mi voz real. Claro. Exacto. Lo que ustedes están escuchando ahora es la voz real de la Rana. Qué bueno que dijeron esto de traducción en vivo, porque hoy les vengo a hablar de este tema, del inglés. Y para eso les traje escones ingleses. Y nosotras acá atragantándonos con los escones, en ningún momento preguntamos qué era, por qué esto. ¿Traídos desde Inglaterra? Desde Inglaterra. Por supuesto. Five Me o'clock. han conservado la humedad. Mirá, vos Debe decís, ser el truco. Un huevo duro. el que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés, y el escon no salta. El escone, fíjate que está tieso. Turun, tum, tss. Pero les vengo a hacer muchas preguntas. Esta columna es sobre el inglés, pero va a empezar con la pregunta, ¿vieron la Odisea? ¿Alguna la vio? Sí. Todavía no me spoilees. ¿Vos la viste, Gis? Sí. Not yet. Bueno. Not from Argentina. Spoilear no sé si aplica porque, bueno, digamos que ya tiene 3.000 años la No, obra. pero sobre la producción, sobre la peli. Muy bien, muy bien. Bueno, es de la Odisea. Es el capítulo de Los Simpsons que hablan de la Odisea, es eso. Ya sé, pero... Pero lo hizo Nolan. No sé hacia dónde va a ir, claro. Estoy con ganas de ir a verla hace varias semanas, pero ¿No la viste todavía? quiero conseguir entradas como en un horario que me cierre, muchas cositas. Tengo un datito para tirar que puede servir también a la oyentada, y es que está en el Malva en 35 milímetros por un precio muy amigable. Hay que medio a matar para sacar la entrada, pero se ve en 35 Si hay que matar, milímetros. se mata, esto es así. Sí, yo ya estoy por matar. Sí, es la Odisea, chicos. ¿Qué es que dicen que es la forma en la Está que hay muy que subida al verla guión. o no? No, en realidad eso para Es verlo la en un IMAX. segunda Pero bueno, si lo podemos forma ver de- al menos ahí. Ponele, Claro. yo la vi en un cine en Adrogué que está al lado, esto que está diciendo, al lado del Pertuti de Adrogué, la gente de allá la va a saber cuál es, que no, la gente de Adrogué, dije, no lo ves como en el resto de los cines que la agrandan y terminas viendo cortado, sino que lo que hizo ese cine fue achicar la pantalla. Entonces vos lo ves cuadrado, entonces no es la misma experiencia, pero ves completo como debería verse. como que le hubieran hecho un zoom out, ¿me entendés? Alejaron. Sí. Claro, Me claro. suena. Pero no es cuadrado, ves márgenes No ves negros. cuadrado, o sea, ves los márgenes Rectangular. negros, pero en vez de ver, porque tengo conocidos que la fueron a ver a un cine común y es como, no Bien. veía la imagen entera, bueno. ese Supongo cine que el recomiendo. programa que viene después de nosotras que habla de cine, Ya hablaron de eso Ya un hablaron montón, de sí, esto. sí, al día Pero- siguiente de que se estrenó. yo les venía a traer esta película porque hubo una polémica. El director Christopher Nolan usó la traducción de Emily Wilson de 2025, que la verdad que fue un trabajo muy premiado, muy admirado por muchos, porque logró darle un tinte contemporáneo a un texto muy, muy antiguo. Y Emily Wilson es la traductora del griego al inglés. Y bueno, de esta obra hay traducciones anteriores muy, muy populares. Pero esta polémica esta semana fue porque la traductora salió a decir que le daría vergüenza haber sido parte del proyecto de la película. No. Y Nolan, tipo, bueno, vieja, usé tu libro, che. Ni mi mamá se animó a tanto. Sí, No le cuentes, amor por no favor. recíproco, claramente. Y bueno, después de esto le preguntaron, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser? Y ella dijo, no, Nolan no expresó la profundidad del personaje, Odiseo tiene muchos más sentimientos, esto, lo otro. Y por supuesto enseguida no tardó en llegar la respuesta de muchos analistas. ¿De Nolan? No. No, Nolan no. Nolan. Pero gente del equipo, o sea, gente que se alineó con Nolan, le respondieron, no, porque vos tradujiste mal una palabra. Bueno, y ahí salió en las noticias. No. Y estamos hablando... bichos. Es raro. La primera traducción de 1961 de Fitzgerald decía algo así como, canta en mí, musa, y a través de mí cuenta la historia de un hombre hábil en todas sus formas de lucha. Y esta traductora, en cambio, puso, cuéntame sobre un hombre complicado, musa. Cuéntame sobre cómo deambuló y se perdió cuando arrasó con Troya, bla, bla, bla. Y dicen, ¿pero por qué complicado? ¿Por qué estás diciendo que este tipo es complicado? Y ahí le cayeron con todo. Y ella salió a explicar por qué esa era su elección de la palabra,
Pero por supuesto, estamos hablando de una traducción de un poema de 3.000 años atrás, de una griego antiguo. reinterpretación. Me también. redivierte Exacto. este lore. Bueno, tirándose con libros y enciclopedias, era Y la todo esto pelea. en Twitter. Exacto. Me encanta. Y todo esto por la palabra griega polítropos. Bueno. ¿Cómo es y la palabra? Polítropos. Polítropos. Que el traductor del 61 puso hombre hábil en todas las formas de lucha y ella le puso complicado. Bueno. Yo me voy a ir a las fuentes. Yo me Pero subí a esta también polémica. puede ser complicado de complejidad. De que su Exacto. habilidad tiene una complejidad. Y quizás. además el poema no se reduce en una palabra, es una extensión enorme. Tenés que ver cómo se traduce. Claro, aparte toda si la les obra. parecía tan malo, ¿para qué chucha lo usaron? Bueno. Y Se sintieron tocados. yo me subí a esta polémica porque soy traductora y profesora de inglés y me fascinan estos temas. Y hoy les vengo a hablar de idiomas y de aprender idiomas puntualmente. Y les vengo a traer algunos casos de éxito. Qué bien nos hubiera venido que nos auspicie ese que auspicia a todo el mundo, ¿eh? hoy nos hubiera venido bien. O yo, para eso me tienen, queridas. Todas No las sé. dudas del inglés me contactan, me escriben por Instagram a Ranabaires con Bueno, Y. después te vamos a decir para que... O no, le piden a las si chicas quieres mi que te teléfono y hagamos- me escriben directamente. Que te hagamos... Publicidad, Chivo, mirá que no, Federico. mirá que cobramos. Por Taca, taca. supuesto. Dale, rana, larga la crocra. Exacto. Y bueno, casos de éxitos recientes. Durante el Mundial vimos a un jugador, Romelu Lukaku, jugador de Bélgica, que habla 8 idiomas. Y en las conferencias de prensa, él respondía en el idioma que le preguntaban. Ay, qué pesada. Vamos, vení, pregúntame. Y el chabón te Y respondía nosotros, impecable. Scaloni, Scaloni. no English. Francés. Scaloni perdido, pero bueno, remando Con ese ahí. nombre, Nulucaca, tiene que hablar varios idiomas. Es admirable porque además vos decís, ¿cómo llegó a hablar 8 idiomas? Y cada idioma lo adquirió en un momento distinto de su vida en el que estaba necesitando hablar ese idioma. Y ahí, bueno, a mí me gusta este ejemplo porque coincide con lo que yo ubico e identifico en mis alumnos, que es cuando tienen una necesidad de hablarlo, ahí aprenden. Cuando tienen un objetivo, ¿para qué lo van a usar? Ahí se ve el avance, el progreso, y es lo lindo. It's very difficult, ¿no? Exactamente, ese era Tevez, si recuerdo bien. Y bueno, también hay casos de personas que se metieron en problemas por chapucear un idioma que no es el propio. Y este es el caso, por ejemplo, de la comediante Atko Okatsuka. No sé si la siguen, es una comediante, yo la conocí desde Estados Unidos. Ella nació en Japón y a los 5 años se fue a vivir a Estados Unidos. Y hace unos años dijo, bueno, voy a visitar de nuevo Japón. ¿Qué hizo? Se puso a estudiar con Duolingo, chicos. Son duelistas. Cuestión que cuenta en su propio show de stand-up que esto le salió carísimo, porque terminó en un restaurante japonés, ella pidió un champán y escuchó que toda la barra del bar hizo silencio. Los que estaban en la barra se silenciaron, el que estaba atrás de la barra hizo una flexión agradeciéndole con la cabeza que había pedido eso. Ella dijo, ¿qué hice? ¿Qué acabo de pedir? Acabas de pedir champán para todo el bar. Pidió un champán carísimo en miles de dólares y vino un tipo especial a traerle el champán hasta donde estaba ella. Y ella dijo, ¿cómo puede ser? Si Duolingo me dijo que estaba muy bien mi inglés, mi japonés. Y bueno, ahí se dio cuenta que no le había servido de nada todo lo que había estudiado. Y bueno, es un ejemplo de que hay que ponerse a estudiar con tiempo. Más actuada la impresión de Jiménez. No, posta. Es que no podía creer eso. Me quedé tildada, pensé. No. Bueno, hay algo que yo me causa mucha gracia con Pame, que estudia coreano, que siempre me dice que hay palabras que depende de la acentuación, varían mucho, y que la palabra que significa café, depende de la acentuación, significa hemorragia nasal. Y es terrible. Vas a pedir un Es café y te pegan una tremendo. trompada. Y mira que el coreano, dentro de los idiomas asiáticos, es de los más accesibles. Sí. Porque fue diseñado con solo 19 símbolos para que la mayoría de la población pudiera alfabetizarse. Es un idioma muy interesante. Sí, dicen eso justo, pero bueno, en el ida y vuelta, en la charla, es bastante complejo, al menos esto es lo que me había comentado Pame, y me causaba mucha gracia lo de hemorragia nasal. Qué tremendo. Vas a Starbucks y salís con la nariz. Depende de lo que pidas. Y bueno, y por esto vengo a desbancar algunos mitos y leyendas y a contarles algunas verdades. ¿Vieron el videito que les pasé hoy más temprano? Sí. Lo subí también a mis redes. Es un clip de la película La Pantera Rosa de
hace unos años, 2006. Y uno de mis clips favoritos, la verdad es que me río muchísimo con este personaje francés tratando de aprender inglés para pasar como un espía. Y bueno, es muy gracioso porque muestra una metodología que se usaba durante la época de la Guerra Fría, que era la repetición en automático para que la persona diga la frase exacta de forma, en vez de explicarle la gramática, la sonoridad y demás, se hacía una especie de drill, repetición. Y bueno, el primer mito que vamos a cuestionar hoy es aprender un idioma es aprender palabras. Y esto es falso, porque si bien es importante aprender palabras, extender el vocabulario, siempre adquirir más palabras más precisas, hay un caso que muestra que esto no es suficiente. Es el caso de Nigel Richards. Él es un neozelandés que es el ganador histórico de Scrabble en el mundo. El tipo que más veces ganó campeonatos de Scrabble. Y cuando él llegó a la cima de su carrera, dijo, voy a extenderme, voy a aprender español para ganar también el torneo de español. Su objetivo lo cumplió. Ganó el torneo de español, más no pudo aprender a conversar en español. Y esto nos demuestra que aprender palabras no alcanza. ¿Bien? El segundo mito. Si sos adulto ya no vas a poder hablar bien, no vas a poder aprender bien otro idioma. Falso. Los adultos y los niños aprenden distinto, eso es cierto, pero eso no significa que por ser adulto ya vaya a ser más difícil o va a ser imposible. No, va a ser diferente, por supuesto. Es cierto que los niños tienen más capacidad de absorción y lo que tienen es que, como están en esa etapa de la vida que descubren el mundo, no cuestionan cada cosa que aprenden, sino que la absorben directamente, la incorporan y no la tamizan, no la filtran, Claro. por si eso tiene sentido en lo que ya saben. ¿Bien? Claro. Y de adulto tenés otras herramientas, que esto es lo que hay que destacar. El poder pensar en abstracto. Hay muchas explicaciones de otro idioma, de cómo funciona la gramática, la lengua y demás, que requiere que vos puedas comprender de forma abstracta cómo se arma una oración. También, siendo adulto, podés manejar ideas complejas durante un largo rato y de forma sostenida. Y bueno, eso son herramientas a favor para aprender un idioma siendo adulto. El tercer mito es que el cerebro tiene la mitad de las funciones del idioma de un lado y en el otro hemisferio los números. Bueno, no es exactamente así. ¿Escucharon alguna vez este dicho? No. Hay como una creencia de que la mitad del cerebro es para hablar lenguas y la otra mitad es para usar números y cálculos. Bueno, esto es falso porque, primero y principal, esas teorías ya quedaron añejas. Hoy por hoy se sabe que todo el cerebro interactúa en todas las funciones. Bien, si bien hay partes o hemisferios que están más intensamente activos, necesitas todo el cerebro para funcionar en actividades complejas como hablar otro idioma. Pero este mito se generó a partir de la creencia de que en el hemisferio izquierdo efectivamente hay más actividad cuando manejamos números, pero también en el hemisferio izquierdo está ubicada la gramática, las funciones relacionadas a la gramática. Entonces, ¿por qué sucede que algunos hablantes de inglés, por ejemplo, que aprenden inglés de adultos, cuando están escuchando una oración que contiene números, se pausan o comprenden toda la oración pero no recuerdan el número? Bien, esto pasa porque en el hemisferio derecho del cerebro ocurren las funciones más alineadas a la comprensión tonal. ¿En qué tono me lo está diciendo el otro? ¿Es una agresión? ¿Es una instrucción? ¿Es una explicación? ¿Es una descripción? ¿Es una opinión? Todo eso sucede en un grupo en una parte del hemisferio derecho. Y la verdad es que los números se ocupa la parte del hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, sí, hay un pequeño retraso entre captar el sentido de la oración, el tono, el contexto general de lo que te está diciendo en otro idioma y recordar el número. Pero eso se ejercita, se practica y con el tiempo se logra unir las dos actividades. Es como un ejercicio más, como ir al gimnasio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sí sirve para aprender inglés? Ir a las clases de la rana.
Exactamente. Pueden dejar sus dudas si escucharon otros mitos sobre el aprendizaje de idiomas. Pueden mandarnos mensajes, pueden mandarnos preguntas. Pueden, esta columna se sube a YouTube, además de que estamos en este momento y pueden comentarnos en YouTube sus dudas. Esta columna se va a estar subiendo a YouTube y nos pueden comentar ahí abajo, dejar un like, suscribirse y comentar con las dudas que tengan en cuanto a los mitos de aprender otro idioma. Exacto. ¿Sabes que nuestra compañera Lea habla 3 idiomas? Ella habla español, alemán e inglés. ¡Qué bien! Con una fluidez sorprendente. Espectacular, claro. Lea, recuerdo que tiene un apellido alemán. Mittermeier, ella es nacida allá, el padre es de allá, entonces con el padre habla... Mittermeier. Ah, pensé que estabas hablando del padre. No, Mittermeier. Hamburger, no. Y con el padre habla en alemán, con el hermano habla en inglés y ella, bueno, con la madre y con nosotras habla en español y siempre que me junto con ella después de un par de cervezas empiezo, ¿y cómo hablas con tu papá? No, ahora hablame en alemán y ahora habla en inglés. Ay, qué pesada, qué Jimé, yo no me juntaría nunca. Es un capítulo aparte, me gustaría contarles más cómo sucede cuando la persona aprende, si quieren más tarde les cuento, pero no está dentro de la columna. Cuando una persona es criada en una casa bilingüe, que un padre habla un idioma, que la madre habla otro idioma, ¿cómo aprende idiomas esa persona que está creciendo en ese ambiente? Lo mismo cuando un niño crece en una casa que se habla un idioma, pero afuera de la casa, en la ciudad, se habla otro idioma. ¿Bien? Uh-huh. Hay un montón de funciones que van desarrollándose y que es muy interesante ver cómo progresan en el aprendizaje. Pero les voy a decir ahora lo que sí sirve para aprender inglés. Para aprender idiomas, pero puntualmente mi experiencia es enseñando inglés. Y el primer punto es la comunicación efectiva. Si lo que el alumno está diciendo es una repetición abstracta de Peter rides the bike every day, bueno, no nos está contando nada que le importe, ni ella conoce a Peter. Peter es un personaje del libro y esto tiene muy poca profundidad para lo que está aprendiendo el alumno. Entonces, la repetición mecánica es un ejercicio útil para repasar y ejercitar la estructura, cómo armar el verbo, la gramática, el tiempo verbal, pero en un punto tiene una limitación que va a quedar ahí. Es decir, está practicando y aprendiendo a resolver el ejercicio de gramática. En cambio, si el ejercicio es de comunicación real, lo que tiene para decir ese alumno es algo que la otra persona no conoce. Por ejemplo, yo como profesora le pregunto sobre su trabajo, cómo funciona, qué hacen en la empresa, qué hacen en su día a día, qué proyecto a largo plazo tienen. Al estar contando eso en otro idioma, lo que ejercita es mucho más significativo y se aloja y se consolida en el cerebro. ¿Bien? Y bueno... Claro, tiene que ver como... Hay algo que se estudia en lo de la lengua, o sea, como en la oralidad, que tiene que ver que en los inicios la oralidad tenía que ver como con las palabras que aprendían o las cosas que conocían, era lo que estaba cercano a su cotidiano. Entonces creo que tiene que ver con algo de eso. Como bueno, ahí hay una significación se incorpora mucho más real y material. Exacto. Por eso te dicen que lo mejor para aprender un idioma es hacer las becas o los intercambios, o las charlas también. Eso es muy, muy útil. El que tenga la posibilidad, hágalo, no dude en eso. Pero también hay formas mucho más cercanas para los que capaz no tienen el presupuesto de mandarse a vivir a otro país. Y es esto, son prácticas, entre los profesores lo llamamos cuando hay un vacío de información. La persona, al comunicarse y completar y transmitir información relevante, real y personal, logra un aprendizaje significativo. ¿Bien? Y bueno, eso se puede hacer de varias formas. Les voy a contar cómo yo como profe, las dos que más uso. Una parte es hacerlos hablar de su vida, generar una conversación donde cuentan qué hacen, cómo trabajan, esto que les contaba, qué conversan de sus carreras, qué hacen en sus hobbies, en sus proyectos. Y otro ejercicio que es muy bueno, después de explicar una estructura gramatical, llevar o generar una conversación, llevar al alumno a que hable de su etapa, de su experiencia personal, utilizando la estructura que acaba de aprender. Bien, y ahí hay una consolidación que es la combinación más eficiente. Bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En muchos institutos y cursos que se ofrecen, ya sea online o presencial,
Hay clase con 6, 12 alumnos, no sé si han ido a clases de idiomas, suele pasar. No, pero en la facu cuando tenés que cursar idiomas son 60 cursando inglés. Bueno, ahí ya imposible, me parece que el objetivo igual es distinto en esa clase de clases. Sí. Pero hablo sí de cursos que pretenden o proponen que el alumno aprenda a hablar. Bueno, con 6 personas en una clase de hora y media, si vos haces la cuenta, ¿cuántos minutos efectivos hablaste? Si vos pones el cronómetro cada vez que hablas en esa clase, ¿cuántos minutos de esa hora y media efectivamente hablaste? Y ahí está la respuesta. ¿Por qué no avanzo? Porque, bueno, para aprender hay que practicar hablar. ¿Bien? Uh-huh. Por supuesto, escribir es importante, por supuesto, la ortografía, lo que quieran, lectura, todo eso. Pero el idioma primero es hablado. ¿Bien? Porque así hablamos también cuando somos chiquitos no aprendemos primero a escribir y después a hablar. No. El niño a los 2, 3 años ya empieza a hablar solo y después, muchos años después, a los 6, 7, empieza con la escritura. ¿Bien? Por supuesto que en educación inicial se les empieza a trabajar la grafía de las letras, la A, los números. Claro, pero el primero es la oralidad, es lo primero. Exacto, ¿bien? Y es lo más efectivo comunicativamente. Entonces, necesitas estar hablando, a esto es a lo que voy. Durante la clase necesitas estar hablando la mayor parte de la clase, ¿bien? En una clase numerosa eso se pierde. Por eso, las clases de a un alumno, máximo 2, son las que efectivamente te ayudan a generar un progreso. Y bueno, y que converse de lo que sabe en inglés. Esos serían los objetivos. Así que ya saben, si quieren aprender inglés, me contactan a las chicas, piden mi contacto. Pásanos tu Instagram de nuevo. Rana Baires, rana, como el animalito rana, Baires con Y, B-A-Y-R-E-S. Y bueno, me piden más información y van a tener un descuento especial si nombran a La que nos parió. Sí, y comenten en el video que están viendo ahora en YouTube, denle like, suscríbanse y seguimos con más La que nos parió. ¿Te la pasás scrolleando y aún no nos seguís? ¡Seguinos! @La que nos parió en Instagram y como La que nos parió en Spotify. Las cosas buenas se repiten y se comparten.